Y un reciente estudio evidenció cuáles son las comunas donde se concentran los mayores niveles de delincuencia en el país. 8 de ellas pertenecen a la región metropolitana. ¿Cuáles son y qué desafíos hay que enfrentar? Para resolver esta y otras consultas tomamos contacto con Leonardo Hernández, director alterno del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Leonardo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalie. Muchas gracias por la invitación. Leonardo, cuéntanos un poco sobre este estudio. Son varias las comunas que aparecen con cifras alarmantes, por decirlo menos, y 8 de ellas en la región metropolitana. ¿En qué consiste? Mira, nosotros lo que hacemos es que semestralmente descargamos las cifras de delincuencia que reporta la Subsecretaría de Prevención del Delito, y lo que hacemos es que construimos un indicador que, cuantifica los delitos clasificados por distintos tipos y además los ponderamos por su gravedad. ¿Qué significa eso? Que cada delito lo ponderamos por las penas que tienen en días de cárcel. Y después lo que hicimos fue, hay 344 comunas que tienen datos y nos decidimos a decir, busquemos las que son más llamativas o las más notorias, las que tienen datos que llaman más la atención. Y de esas seleccionamos 20. Y de esas 20 hay 8 de la región metropolitana y el resto son del resto del país. Y son comunas que en promedio tienen una tasa de delincuencia en alguno de los delitos mucho mayor que el promedio nacional, o bien en el periodo analizado o en el periodo después de la pandemia, que hay una alza muy grande en los delitos, son comunas donde hay una alza significativamente mayor que el resto del país. Claro, acá estaba viendo el informe, por ejemplo, Quinta Normal, en los delitos asociados a la ley de armas, tiene un aumento de 635%. Una cifra parecida a la de Maipú, que con delitos violentos tiene un alza, si no me equivoco, de 357%, y usted nos puede explicar más, pero son cifras que alertan, porque no estamos hablando de un aumento de un 15, 20, 635% en delitos asociados a la ley de armas en Quinta Normal. ¿De qué nos habla esto, Leonardo? A ver, lo que nosotros detectamos, y esto lo empezamos a detectar ya entre el año 23 y el año 24, y un poco antes en algunas comunas, es que están subiendo bastante transversalmente los delitos asociados a drogas y los delitos asociados a ley de armas. Posiblemente altamente correlacionados, porque lo que esto refleja simplemente, ¿no es cierto?, la presencia de bandas criminales que están lentamente enquistándose y penetrando la sociedad. Hoy día tenemos muchos eventos, ¿no es cierto?, que no conocíamos antes, secuestros, sicariatos, etcétera, cosas que hace 20 años no estaban en Chile. Acá, ¿cuáles son las comunas que ustedes detectaron que tienen estas mayores alzas o quizás los delitos más violentos también? A ver, mira, nosotros hicimos un seminario ayer en Clapes, por razones obvias no podíamos cubrir las 20 comunas que eran más notorios sus alzas, y nos centramos en algunas, 4 de la región metropolitana cuyos alcaldes estaban presentes en el seminario y 4 en el norte. Hay 4 comunas en el norte que llaman mucho la atención, que son Ollagüe, Colchane, Guara y Sierra Gorda. Son comunas, con excepción de Colchane, prácticamente desconocidas y muy pequeñas, pero con unos niveles de delincuencia altísimos, muy superiores al nivel nacional. Y posiblemente tienen que ver con migración y tráfico de droga que está pasando por ahí. Si tú miras el mapa, las comunas estas están o en la frontera o en el camino que une la frontera con la Ruta 5. Claro. Y posiblemente ahí están operando, esta es una hipótesis nuestra, están operando bandas que usan estas comunas como centro de operaciones. Más allá no podemos decir, la causalidad de lo que explica el alza es algo que lo podrían decir las policías. Nosotros lo único que hacemos es que tomamos una foto, ¿ah? Y esa foto nos dice, mire, esto subió. ¿Por qué subió? Es un trabajo adicional que no hemos hecho nosotros todavía. Claro, y un trabajo que también tienen que hacer las policías, analizar estas cifras. Tú dabas un dato importante, Leonardo, cuando señalas que son comunas que tienen acceso a la Ruta 5, y el año pasado hubo una cantidad histórica de decomisos de ambas policías, de la PDI y de Carabineros,
de droga que se trasladaba por la Ruta 5. Hablamos de toneladas y toneladas, a veces solamente en una incautación, un camión lleno de cocaína, por ejemplo, o lleno de marihuana, y son cosas que antes no veíamos y que hablan de quizás cómo funciona este crimen organizado, y que estamos viendo, por ejemplo, lo que tú señalabas de Colchane, Ollagüe, Guara, comunas que antes prácticamente no tenían delitos violentos, ¿no? Así es. A ver, yo no conozco muy bien la historia hace 20 años, cómo serían estas comunas, pero claramente tienen un nivel hoy día altísimo y son comunas muy pequeñas. ¿Ah? Algunas de ellas tienen menos de 1.000 habitantes, la otra tiene 1.600, 1.800, la más grande tiene 3.000. Son comunas muy pequeñas. Fíjate que ayer nos decía en el seminario el gobernador de la región metropolitana que hace algún tiempo atrás el decomiso de armas, un gran porcentaje de las armas decomisadas eran armas hechizas. Bueno, hoy día el gran porcentaje son armas de verdad, o sea, hechas en fábricas de armas, o sea, hay comercio de armas, se venden armas, y dio el caso de una persona que está procesado porque estaba, digamos, importando armas ilegalmente y sin embargo tenía un cargo en la Asociación de Armeros de Chile o algo así. El presidente, de hecho, de la Asociación de Armeros, que muchas veces se le entrevistó por lo mismo, se encuentra precisamente en prisión preventiva. Y sobre las Y tiene, armas, ustedes señalan en este estudio, por ejemplo, lo que ocurre con Maipú, donde tiene un 357% de aumento en delitos asociados con armas también. Ahí hemos visto en esa comuna lo que ha ocurrido con los sectores que hay tomas y cómo el crimen organizado se ha asentado en algunos de estos lugares. ¿Cuál es el análisis que hacen sobre estas comunas en la región metropolitana? mira, nosotros, te insisto, no entramos en mucho detalle en términos de ir a ver, por ejemplo, si está asociado a una toma o está asociado a alguna cosa particular. Porque lo que ocurre es que son muchos tipos de delitos y son 346 comunas, entonces tenemos que agruparlas. ¿Ah? Y lo que detectamos son, mira, aquí subió muy rápido, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Yo se lo dejo a las policías. Yo les daba como ejemplo ayer en el seminario lo siguiente. Supongo que tú observas un aumento muy significativo en los delitos de connotación sexual, o sea, agresiones sexuales. ¿Qué significa eso? Puede significar dos cosas o más, pero dos cosas que uno podría pensar. Una es que hay más agresores y la otra es que hay más denuncias. Ojalá sea lo segundo. ¿Te fijas? Ahora las víctimas se atreven a denunciar. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el decomiso de armas u otros delitos? Puede ser que son municipios donde ahora hay más guardia municipal y esa guardia municipal permite mayor fiscalización. O a lo mejor se puso un retén de carabineros donde no lo había. Les daba el mismo contraejemplo. Supón tú que tú tienes una zona en alguna población periférica en que hay dos bandas disputándose un terreno. Están peleándose quién manda en esa zona en el tráfico de drogas. Y hay mucha balacera, hay mucho homicidio. Y de repente se pacifica y se acabaron las balaceras. No significa que se acabó el narcotráfico, significa que una de las bandas ganó la pelea. Claro, ¿Te y, fijas? y acá, Leonardo, ¿cuál es el análisis que se hace respecto al aumento de estos tipos de delitos en particular? No sé si ustedes han hecho la comparación también, si esto ha pasado en otros países o es algo completamente inusual ver que una comuna aumente más de 600% en delitos violentos, por ejemplo. A ver, nosotros no hemos hecho análisis comparado con otros países, pero si tú lees la prensa, la sensación que hay es que está pasando cosas parecidas en Ecuador, en Perú, el narcotráfico y las bandas multinacionales de crimen organizado están penetrando otros países vecinos, Bolivia, Perú, Ecuador, etcétera. El único país en que han aparentemente bajado estas cosas muy fuertes es El Salvador, ¿cierto? El caso del presidente Bukele, que bueno, todos sabemos lo que hizo con las maras, pero en el resto, en la vecindad, estas cosas están aumentando. México tiene muchos años de historia en que estas cosas, hay zonas del país, en México, que no hay Estado, no hay policías. O sea, ahí mandan los narcotraficantes. Y lo que podemos nosotros predecir es que si el Estado no toma cartas en el asunto y en serio, bueno, vamos a ir perdiendo zonas en el país. De hecho, hay zonas en la macrozona sur que se dice, sabemos el caso de Temucuicú, y la ex ministra del Interior fue y la agarraron a balazo. Hay zonas en que no entra la policía, hay zonas en que el Estado no está presente. Y empiezan a ocurrir cosas, por ejemplo, en que los narcotraficantes, bueno, son los benefactores, como lo hacía Pablo Escobar en Colombia, ¿no es cierto? Entregan bienes, entregan casas, ellos mandan, no hay Estado, la ley la ponen ellos. Y en ese Y eso sentido, hay que ¿cuáles pararlo y cambiar. son, claro, en ese sentido, cuáles serían los desafíos para efectivamente
atacar de cierta manera este avance tan rápido, tan vertiginoso que se ve, por lo menos en las cifras que ustedes pudieron levantar a raíz del análisis de los datos que entrega la Subsecretaría de Prevención del Delito? Mira, las soluciones yo preguntaría a los expertos en seguridad. Yo no soy experto en seguridad. Nosotros solamente miramos lo que está pasando. Pero intuitivamente yo partiría follow the money, o sea, sigue el dinero, la ruta del dinero. Las bandas multinacionales de narcotráfico, etcétera, manejan mucho dinero. Entonces hay que poner dinero del Estado para contrarrestar esto y empecemos a poner todo tipo de trabas de tal manera de que lavar dinero sea más difícil, podamos fiscalizar de dónde sale el dinero, quién lo tiene, quiénes son los reductores de la mercadería robada, etcétera, quienes trabajan de reduccionistas, digamos. O sea, hay que hacer cosas y la sensación que tenemos todos es que el Estado va muy lento en esto, no se está avanzando a la velocidad que esto requiere. Leonardo, ¿y qué pasa con las comunas rurales a raíz también de este homicidio, de este matrimonio en Graneros? ¿Cuáles son las cifras que arroja su estudio? A ver, nosotros seleccionamos las 20 donde hay cifras que llaman más la atención, algunas de ellas pueden ser rurales, hay mucho delito en las zonas urbanas por razones obvias, hay mucho hurto, etcétera. Por ejemplo, en Providencia, polos que atraen el delito son el Costanera Center, el Metro Tobalaba, la estación de Metro Tobalaba, la estación central donde están, ¿no es cierto?, los rodoviarios, etcétera. Pero en las zonas rurales también, y hemos visto en la prensa que lo que está pasando es que muchos delincuentes se están moviendo a la zona rural porque hay menos policía y están aumentando mucho los robos de las empresas agrícolas, etcétera. Un empresario me comentaba a mí que los robos de salmón han subido tremendamente, han aumentado mucho. Pues es muy difícil fiscalizar eso porque son zonas muy lejanas, los policías están lejos, en fin, etcétera. Nosotros una de las conclusiones que obtenemos es que hay mucha, lo que llamamos heterogeneidad, o sea, mucha variedad entre comunas, zonas, regiones y por tipo de delito. Entonces, la solución en realidad tiene que ser un traje a la medida. Cada comuna, cada región va a tener que diseñar un traje a la medida. No hay balas de plata, no hay soluciones que se apliquen a todo el país, porque el tipo de delito o lo que está pasando depende mucho de las características de la zona o la región. Entonces, claro, para las zonas rurales habrá una estrategia, para las urbanas habrá otra, etc. Acá en esta respuesta, bueno, yo le preguntaba por las zonas rurales, lo que veíamos en Granero, había poco contingente policial, había poca iluminación en ciertos sectores que hacían difícil identificar, por ejemplo, el domicilio de la pareja que había sido atacada. Pero también usted me señalaba en esta respuesta de los polos en las comunas de la región metropolitana. Es interesante también ese análisis, cómo ustedes también detectaron que cerca del Costanera Center, por ejemplo, a lo mejor cerca del barrio Meix. ¿Cuáles son los lugares que ustedes detectaron en este estudio que tenían una mayor concentración y de qué tipo de delitos particularmente? Nosotros no lo detectamos, ¿eh? Estas son cosas que yo he aprendido conversando con otros expertos. Pero hay gente que ha hecho investigación de lo que llaman hot spots, o sea, lugares calientes, esa es la traducción, donde hay mucho delito. Y son lugares donde se reúne mucha gente. En el tumulto es más fácil robar. Entonces, por ejemplo, yo tengo comercio ambulante, hay mucha gente que está circulando, en fin, y ahí se produce mucho delito. Entonces, mucho hurto en las zonas donde hay mucha concentración de población. Ayer nos comentaban algunos alcaldes, el de Providencia y el de Santiago, nos decían, mira, nosotros tenemos una población flotante de varios millones de personas al día. Eso atrae mucha delincuencia. Entonces, todo el comercio ambulante es, ¿no es cierto?, una invitación a delinquir y ahí se vende mercadería robada, etc. Entonces, no es investigación que hayamos hecho nosotros. Yo aquí te estoy transmitiendo cosas que hemos aprendido de otros investigadores. Claro, además a través de este seminario donde ustedes pudieron exponer un poco estas cifras, también se fueron dando cierto feedback con los mismos alcaldes. En la comuna de Estación Central también es una de las que resaltan acá en este estudio, Leonardo. Si nos puedes contar cuál es el análisis que se hizo sobre las cifras que hay ahí. Mira, déjame se me cayó el estudio, por eso me estoy Sí, no se preocupe. Déjame mirar qué está pasando en Estación Central. Tengo el estudio aquí en la mano. Estación Central, estoy mirando la zona metropolitana. 132% de delitos contra la propiedad son el aumento específicamente en Estación Central. Ya dejándonos de lado un poquito los delitos violentos y asociados con contra la propiedad droga. Puede ser mucho hurto, ¿te fijas? No son delitos violentos, no es que muera gente, no son homicidios, etcétera, pero puede ser mucho hurto.
Y si tú piensas qué pasa en Estación Central, bueno, están los rodoviarios. Claro. Entonces, ahí debe haber mucho robo de celular, etcétera. De las maletas, de la gente que va viajando. Un estudio bien Claro. interesante, Leonardo, y que también da cuenta de cómo ha ido cambiando el tema del delito en nuestro país, algo que llama también a poner la atención tanto de las policías como de las políticas públicas. Queremos agradecerle este contacto, Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES UC, por habernos aclarado un poco y habernos explicado parte de este importante trabajo que hicieron desde la academia. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Que tenga buenas tardes. Hasta luego.